Dios les bendiga. Les habla el pastor evangelista Luis Félix Urbáez. Dios les bendiga también. Les saluda a mi esposa, la pastora y adoradora Dina Félix. En este su programa, Eventos del Final de los Tiempos, un podcast radial grabado. Nosotros, amado, estamos tratando los pactos. Y empezamos con el pacto, el pacto abrahámico, porque en la economía de la redención, el pacto de Dios con los hombres comienza en Abraham. Por eso tratamos el pacto de Abraham, y en el capítulo 12 de Génesis, el Señor le dice a Abraham que en él serán benditas todas las naciones de la tierra, toda la familia de la tierra, indicábamos con esto que esas promesas se refieren a los gentiles. Pero hay una promesa en específico que Dios le hace a Abraham. Es sobre la tierra de Israel, como una promesa ya literal de darle la tierra a Israel. Israel, que significa príncipe de Dios. Esa promesa que es en el nombre que se le da a Jacob, a Israel. Entonces, en ese sentido, en Génesis 12:7, el Señor le dice: a tu descendencia daré esta tierra. Naturalmente, ese cumplimiento lo tiene en el sentido de, el pueblo de Israel lo tiene en el sentido de habitar la tierra física que hoy en día está Israel, o tiene el país de Israel como una nación. Israel estuvo errante y estuvo diseminado por el mundo hasta el 1946, en que la ONU reconoció como una nación a Israel. Pero hoy queremos hablar de el pacto adámico, el pacto palestino debo decir. Ese pacto palestino está en los últimos capítulos de el libro de Deuteronomio. Los hijos de Israel, la descendencia física de Abraham, se enfrentan antes de ese tiempo a una crisis en su existencia física. Su existencia nacional. Están a punto de pasar de la dirección probada de Moisés a la dirección no probada de Josué. En esa transición, en ese punto de inflexión, llegan la palabra del pacto, y el Señor le hace el pacto en Génesis, cuando le dice: y estableceré mi pacto entre mí y ti, tu descendencia después de ti, en sus generaciones por pacto perpetuo, para hacerte a ti por Dios, y él de su descendencia después de ti. Te daré a ti, a tu descendencia después de ti, la tierra que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Génesis 17:7. Eso es el Señor hablándole a Abraham en lo que es una
promesa de la tierra de Canaán. Esta tierra está en posesión de los enemigos de Israel. Debían de conquistarla. Que han mostrado que resistirán cualquier intento de Israel para entrar en la tierra prometida a este. Es imposible para los israelitas. Es imposible para los israelitas hacerlo de manera ya individual, es decir, aparte de Dios. El Señor es quien lo guía y es quien le da la promesa del pacto. ¿Podría Israel tener la esperanza de entrar en posesión permanente de esta tierra frente a tal oposición? Hacemos la pregunta. Naturalmente que la esperanza la tiene en Dios. Una gran importancia está unida a este pacto. La primera es que reafirma a Israel en términos no inciertos, sin título de propiedad de la tierra de promisión. Es decir, Israel, como le dije, poseyó la tierra, pero legalmente no era de ellos. La tierra, como se manifestó tan frecuentemente en la historia de Israel desde los tiempos de la promesa de Abraham, hasta ese tiempo el pacto no fue abrogado. La tierra todavía era suya por promesa, además la introducción de un pacto condicional, el cual Israel vivía. Entonces no podía poner ni puso a un lado la bondadosa promesa original concerniente al propósito de Dios. Siempre ha habido el propósito de Dios en que Israel poseyera la tierra y que el pueblo de Israel en la diáspora, luego de ser diseminado en la profecía está, ha de retornar a Israel, y en ese retorno es que hay un cumplimiento escatológico. Naturalmente nosotros tenemos que mirar los pactos, estudiar los pactos con la finalidad de entender lo que le llama la economía de la redención del ser humano. Y a Abraham se le dice, por otro lado se le dice, en tu simiente, y es cuando entramos nosotros. En el pacto abrahámico, en tu simiente serán benditas, en tu simiente. ¿En qué simiente? Nosotros no entramos en la promesa de la tierra física de Israel, de la promesa a tu descendencia daré esta tierra. Esa parte de la promesa en Génesis 12:7 se refiere a la promesa de la tierra de Israel. Esa tierra que comprende el Valle Felte, el Palestina, en esa área en donde está Israel ubicada. Entonces, entendiendo esto, podemos ver que en la economía de la redención entra entramos en el pacto de Abraham, que es incondicional, porque en la simiente, ¿y en qué simiente se refiere? Se refiere al Señor Jesucristo y al nuevo nacimiento que tiene la iglesia, nosotros en Él. Y ahí entramos, es en lo que es en la economía de la redención del ser humano. Bendeciré a toda la familia de la tierra en ti, en Cristo, en la simiente de Cristo. Entonces leemos el pacto palestino que se lo hace el Señor, y el pueblo de Israel. El pacto palestino es declarado en Deuteronomio 31:10. Y dice: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas,
la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieras en medio de todas las naciones a donde yo te hubiera arrojado, Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres su voz conforme a todas las cosas, y obedeciere con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volveré a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios, y te haré volver, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya. Y circuncidará Jehová Dios tu corazón. Ahí entra la promesa de Ezequiel 36, 20 en adelante. De modo que, amado, el Señor hace un pacto con el pueblo de Israel de darle esa tierra física a Israel. Pero también hay una promesa de que su descendencia ha de regresar, han de retornar a su tierra. Y eso está en la economía de la redención, en el proceso escatológico. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová, y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, y te hará Jehová abundar, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien. Y dice, y me gozaré contigo con cántico, y callaré de amor, porque Jehová, como los vemos en Ezequiel, el pueblo de Israel le dio dolores de cabeza y le ha dado dolores de cabeza al irse detrás de las naciones. Y vemos que en Ezequiel 16, 1 al 7, el Señor le dice a través del profeta Ezequiel, y le dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, notifica a Jerusalén de sus abominaciones. Y di: así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén: tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con faja. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tu sangre, y cuando estaba en tu sangre te dije: vive. Sí, te dije cuando estabas en tu sangre: vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo se había crecido, pero estaba desnuda y descubierta. El profeta Ezequiel aquí habla en forma de alegoría de lo que es el nacimiento, y le dice a Israel lo que es su origen. Un origen que naturalmente proviene de Abraham en Ur de los Caldeos. Y el Señor le recuerda a Israel de que no porque ha sido un pueblo especial ni nada por el estilo, sino que era un pueblo menospreciado y no era pueblo. Dios llamó a un pueblo que no era pueblo para hacer un pueblo y una nación en Abraham. No solamente en una herencia terrenal, sino en una herencia eterna. En la herencia eterna, naturalmente, es la que el pacto palestino entra, no solamente en la herencia de la tierra prometida de Canaán. El análisis de este pasaje mostrará que existen siete rasgos principales en el programa que se desenvuelve allí. La nación sería arrancada de la tierra por su infidelidad. Israel nunca ha sido un pueblo fiel a Dios.
Segundo, habría un arrepentimiento futuro de Israel. Cuando Israel retorna arrepentido, es profético, el Mesías regresaría. El Mesías regresaría, naturalmente. El Mesías regresaría con poder a buscar su pueblo. Y un cuarto dice que Israel sería restaurado. Sería restaurado. Y un quinto dice que Israel se convertiría como nación. Se cumple en el 1946 esa profecía. Los enemigos de Israel serían juzgados y la nación recibiría entonces la plena bendición. Número 7. 6. Los enemigos de Israel serían juzgados y la nación recibiría entonces la plena bendición. Entonces, aquí en este proceso, el Señor, cuando habla a través de Ezequiel, Él le recuerda que la nación fue escogida y relacionada con Jehová por medio de matrimonios, pero se portó como una ramera. Por lo tanto, le fue proporcionado el castigo de la dispersión. Pero este no es un rechazo final de Israel, pues habrá restauración. Esta restauración se basa en la promesa que está en Ezequiel 16, 60 al 62. En la promesa que está en Ezequiel 16, 60, 62, que dice: antes yo tendré misericordia, tendré mi memoria de mi pacto, que concerté contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto sempiterno, y te acordarás de tus caminos, y te avergonzará cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, las cuales yo te daré por hija, no por tu pacto, sino por mi pacto, que yo confirmaré, y sabrá que yo soy Jehová. Entonces aquí entra el pacto incondicional. Es el pacto incondicional que Dios hace, el pacto eterno, que para cumplirse solamente se cumple basado en la anuencia y única anuencia de el Dios de Israel. Este pacto hecho por Dios con Israel concerniente a su relación con la tierra tiene que verse como un pacto incondicional. Hay varias razones para sostener esto. Primero, este pacto es llamado por Dios un pacto eterno. Ezequiel 16, 60. Es un pacto eterno. Solo podría ser eterno si su cumplimiento estuviese divorciado de la responsabilidad humana y se hace descansar sobre la palabra del Eterno. Segunda, es solo una amplificación de parte del pacto de abrahámico, que en sí es un pacto incondicional, y por lo tanto esta amplificación también debe ser eterna e incondicional. Tercero, este pacto tiene la garantía de Dios, de que Él efectuará la conversión necesaria, que es esencial para su cumplimiento, tanto como lo dice Romanos 11, 26, 27. Algunos podrán argumentar que este pacto es condicional debido a las declaraciones de Deuteronomio 31, 3. Una cosa es el pacto que se hace de la tierra, que es un pacto nacional, que el pacto eterno que tiene que ver con la redención, no solamente del pueblo de Israel, sino en la simiente de Cristo. Por eso dice que en tu simiente, en el nuevo nacimiento del Espíritu Santo, serán benditas todas las naciones. Entonces, es el pacto primeramente incondicional. Condicional cuando se trata de el pacto nacional, de darle una tierra física a Israel como Israel tiene hoy en día.
Por la declaración original de las provisiones de este pacto es fácil ver que, en base a un cumplimiento literal, Israel debe convertirse como nación, debe reunirse de su dispersión, es decir, de una manera escatológica. Y en la economía de la redención, este cumplimiento debe venir antes de la venida del Mesías a buscar un pueblo lavado con sangre. Debe recibir las bendiciones materiales que le han sido otorgadas, claro. Este pacto, por tanto, se ve que tiene una amplia influencia sobre nuestra expectativa escatológica. Como quiera que estas cosas jamás se han cumplido y un pacto eterno e incondicional demanda un cumplimiento, debemos estar prevenidos para tal programa en nuestro esquema. Entonces, entendiendo lo que es el proceso de los pactos, tenemos que ir avanzando en entender los pactos desde el pacto de Abraham, que es primeramente incondicional. El pacto palestino, que es un pacto con el pueblo de Israel, pero no solamente para darle un cumplimiento de darle una tierra, nacionalmente hablando física, sino también de que ellos puedan reconciliarse con Dios en el sentido de el asunto eterno, en el asunto de la redención, en el asunto de la vida eterna, de la salvación, que es el punto incondicional en que Dios ha prometido como parte única del pacto cumplir en que Israel se reconcilie con el Señor y nosotros, la iglesia, podamos estar entre esos redimidos gracias a la simiente que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, entendiendo los pactos, podremos entender el proceso escatológico y la palabra profética que ha venido a través de la palabra de Dios, de las profecías bíblicas, tanto del Nuevo Testamento, tanto del Antiguo Testamento, primeramente, como del Nuevo Testamento. Es importante entender estos pactos uno a uno, no de la manera profunda que quisiéramos, porque ya estudiar los pactos requiere un estudio de más profundidad, de más avance. Entonces, cuando entramos ya en un estudio más avanzado, como si fuera a nivel de un instituto o a nivel de una clase de un semestre, en un proceso de un tiempo, de unos meses, de un año, de un proceso ya más sistemático, podríamos entender más los pactos fundamentado en todas las citas bíblicas que hablan de los diferentes pactos. De modo que avanzamos a través de los pactos abrahámicos, primeramente, que lo hemos tratado, ahora tratamos el pacto palestino, y en el próximo podcast de audio de eventos del final de los tiempos vamos a tratar el pacto davídico, que es el pacto que entra naturalmente en la promesa de salvación y redención eterna. De modo que, amado, ir comprendiendo estos pactos no abrirá el entendimiento
para entender el proceso escatológico que es el final de los tiempos, de la redención de la iglesia, de el aspecto del entendimiento del proceso escatológico del libro de Apocalipsis, de las profecías bíblicas y de lo que está sucediendo en el tiempo actual, hasta nuestros días, debo decir. De modo que, amados, preparémonos siempre y veamos estos podcast como un proceso de educación cristiana, de estudio bíblico profundo, para entender el proceso por el cual el mundo ha de pasar en los siguientes años y cuándo sucederá el evento más importante de todo el mundo y de toda la tierra la historia de la tierra, que es el evento del advenimiento, del retorno, del regreso del Hijo de Dios a la tierra, a buscar un pueblo lavado con sangre, un pueblo santo. Por lo tanto, el que es santo, santifíquese todavía. Y naturalmente, el que quiere pecar y estar en el mundo, que siga pecando todavía. Dios le da el libre albedrío al ser humano. Pero recuerde que todos los hombres y mujeres tendrán que comparecer ante el tribunal, ante el juez, que juzgará a los vivos y a los muertos, a los grandes y a los pequeños. Dios le bendiga. Y este ha sido su programa, Eventos del Final de los Tiempos. Les habló, le predicó, les enseñó el pastor evangelista Luis Félix Urbáez y mi esposa, la pastora y adoradora Dina Félix. Les dicen hasta la próxima.